La isla de las muñecas. La primera vez que alguien llega a la isla, el silencio es lo que más sorprende. No es un silencio total, sino uno tejido por agua quieta y ramas inmóviles. El canal se estrecha poco a poco, como si el camino quisiera hacer dudar al visitante. Las trajineras avanzan despacio, empujadas por un remo que rompe reflejos antiguos. Desde lejos, algo cuelga entre los árboles. No se distingue bien al principio. Parecen sombras irregulares balanceándose con el viento. Cuando la isla se revela por completo, nadie duda de lo que está viendo. Muñecas. Decenas, cientos, quizá más. Algunas completas, otras incompletas, todas suspendidas de ramas, clavos y alambres. Sus ojos opacos miran sin enfocar nada. El aire se siente más pesado al acercarse. Los visitantes bajan la voz sin darse cuenta, como si alguien pudiera escucharlos. La historia comienza mucho antes de que la isla se llenara de muñecas. Dicen que todo empezó con un hombre solitario, un habitante permanente de los canales. Vivía apartado, cultivando la tierra y pescando para subsistir. Buscaba tranquilidad lejos del ruido de la ciudad. Durante años, su vida transcurrió sin testigos, hasta el día en que encontró algo flotando en el canal. No era basura ni una rama, era una muñeca. Estaba dañada por el agua, pero aún conservaba forma. El hombre la tomó y la llevó a la orilla. Ese mismo día, según se cuenta, ocurrió algo que lo marcó. No se describen detalles, solo se dice que fue un suceso triste, algo que no pudo evitar. Después de eso, la muñeca no fue desechada, fue colgada de un árbol, como protección, como recuerdo, o como advertencia. Nadie lo sabe con certeza. Con el tiempo, el hombre comenzó a encontrar más muñecas. Algunas aparecían flotando, otras parecían estar ya en la isla. Cada una era colgada en algún punto visible. No buscaba que se vieran bonitas, solo que estuvieran ahí, observando. Quienes lo visitaban decían que hablaba poco, pero cuando lo hacía, mencionaba que las muñecas cuidaban el lugar. Decía que por las noches se escuchaban ruidos extraños, no gritos, no lamentos claros, solo murmullos que se confundían con el agua. Aseguraba que las muñecas se movían, no de forma evidente, pequeños cambios, un brazo que parecía más bajo, una cabeza inclinada hacia otro lado. Los visitantes pensaban que era imaginación, hasta que algunos lo notaron también. La isla comenzó a ganar fama, primero entre los vecinos de Xochimilco, luego entre curiosos. La trajinera ya no llegaba solo por casualidad. La gente quería ver el lugar del que todos hablaban. El hombre no cobraba entrada, solo pedía respeto. Decía que la isla tenía memoria, y que no le gustaba ser burlada. Con cada visita, aparecía una muñeca nueva. Alguien la dejaba, como ofrenda, como juego, como desafío. El hombre las aceptaba todas. No preguntaba de dónde venían, solo buscaba un sitio para colgarlas. Algunas muñecas parecían antiguas, otras más recientes, pero todas, con el tiempo, adquirían el mismo aspecto. El sol, la humedad y el silencio las transformaban. Los colores se apagaban, las miradas se volvían iguales. Era difícil distinguir una de otra. De noche, la isla se volvía inaccesible. Nadie quería quedarse después del atardecer. Los Emerous evitaban pasar cerca. Decían que el ambiente cambiaba, que el aire se volvía frío sin razón. El hombre seguía allí, aseguraba que no estaba solo, que las muñecas le hacían compañía, que gracias a ellas, nada malo volvería a ocurrir. Algunos lo creían, otros pensaban que la soledad le había afectado, pero nadie podía negar una cosa: la isla se sentía distinta, como si observara de regreso. Con el paso de los años, la isla dejó de pertenecer solo al hombre que la habitaba. Se convirtió en un punto inevitable de las historias del canal. Los Emerous contaban que al pasar cerca, el agua parecía más oscura, no por profundidad, sino por reflejo. Las ramas formaban sombras que no coincidían con el movimiento del sol. Algunas muñecas parecían girar lentamente aunque no hubiera viento. Los visitantes intentaban tocarlas, pero retiraban la mano de inmediato, no por dolor, sino por una sensación difícil de explicar, como si el aire alrededor estuviera cargado. El hombre hablaba cada vez menos. Cuando lo hacía, decía que las muñecas escuchaban, que era mejor no mentirles. Afirmaba que algunas habían llegado con intenciones distintas. No todas protegían, por eso debía vigilarlas. Comenzó a acomodarlas según su comportamiento. Las más antiguas quedaban cerca de su vivienda, las nuevas, más lejos. Decía que aún no las conocía bien. En ocasiones, los visitantes escuchaban ruidos entre los árboles, no pasos. Algo más parecido al roce de plástico y ramas.
Cuando preguntaban, el hombre solo sonreía. Decía que la isla respiraba. Durante una temporada, varias muñecas aparecieron con cambios evidentes, no añadidos, cambios. Cabezas que miraban al canal, ojos que ya no apuntaban al suelo. Nadie aceptaba haberlas movido. El hombre tampoco. Dijo que era señal de que estaban atentas. Una mujer aseguró que, al tomar una fotografía, una muñeca parpadeó. La imagen salió borrosa. La muñeca ya no estaba en la misma posición. Desde ese día, la mujer evitó volver. La isla comenzó a atraer investigadores y periodistas. Buscaban una explicación lógica. El hombre los recibía con indiferencia. Decía que no encontrarían nada si no respetaban el lugar. Algunos se burlaron, otros se marcharon incómodos. Ninguno pudo negar que algo allí se sentía fuera de lugar. Las noches eran el momento más inquietante. Desde la orilla del canal, se veían siluetas balanceándose, no siempre en el mismo ritmo. Algunas parecían moverse en direcciones opuestas al viento. Los sonidos eran suaves, golpes leves, susurros que no formaban palabras claras. El hombre aseguraba que era normal, que así se comunicaban. A veces se le veía hablar solo, o al menos, eso parecía. Sentado frente a un grupo de muñecas, murmuraba frases breves. Nadie escuchaba respuesta, pero él asentía. Con el tiempo, dejó de salir con frecuencia. Los Emerous notaron que ya no pedía provisiones. Vivía de lo mínimo. Decía que la isla proveía lo necesario, que no necesitaba más. Algunos pensaron que se había vuelto parte del lugar, como las muñecas, inmóvil, observando. La vegetación comenzó a cubrir partes de la isla. Enredaderas envolvieron muñecas completas. Otras quedaron casi enterradas en raíces. El hombre no las retiraba. Decía que así era su descanso. Cada muñeca tenía su tiempo. Una tarde, un visitante preguntó qué pasaría cuando ya no quedara espacio. El hombre respondió sin dudar: la isla siempre encuentra lugar, y cuando no lo haga, será porque ya no necesita más. Esa frase quedó flotando en el aire, como una advertencia, o como una promesa. Con el tiempo, el nombre de la isla empezó a decirse en voz baja incluso fuera de Xochimilco. Ya no era solo una curiosidad local, sino un lugar rodeado de respeto incómodo. Las trajineras se detenían a cierta distancia si el visitante dudaba. Los Emerous advertían que no todos reaccionaban igual al estar allí. Algunos sentían curiosidad, otros una tristeza inexplicable, y unos pocos pedían irse casi de inmediato. El hombre seguía viviendo en la isla, pero su presencia parecía difuminarse. Había días en que nadie lo veía. Solo se percibía que alguien había estado allí. Objetos movidos, una vela consumida, muñecas recolocadas. Como si la isla se ordenara sola. Ciertas muñecas comenzaron a destacar entre las demás, no por su tamaño, sino por la atención que atraían. Era difícil explicar por qué. Los visitantes sentían que esas miradas los seguían, no importaba desde dónde observaran. El hombre decía que esas eran las más antiguas, las primeras en llegar, las que entendían el propósito del lugar. Durante una temporada, el nivel del agua subió más de lo normal. Algunas muñecas quedaron casi sumergidas. Aún así, no se desprendieron. Seguían allí cuando el agua bajó, más deterioradas, pero presentes. El hombre afirmó que la isla había sido puesta a prueba, y que había resistido. Una noche, varios vecinos aseguraron escuchar cantos lejanos. No eran melodías claras, eran sonidos repetitivos, suaves, casi infantiles. Venían desde los canales. Al día siguiente, nuevas muñecas aparecieron colgadas. Nadie supo quién las llevó. No se encontraron rastros de visita. Las muñecas simplemente estaban ahí. El hombre no pareció sorprendido. Solo las acomodó. Dijo que habían llegado solas. Algunos visitantes comenzaron a dejar objetos personales junto a las muñecas. Listones, pelseres, pequeños juguetes. No por petición del hombre, sino por impulso. Como si el lugar lo sugiriera. Después de hacerlo, decían sentirse más tranquilos. Como si hubieran cumplido algo pendiente. Hubo quien intentó llevarse una muñeca. Pensó que nadie lo notaría. La muñeca desapareció de su casa esa misma noche. Fue encontrada días después, de vuelta en la isla, colgada más alto que antes. El hombre solo comentó que no todas aceptaban irse. Desde entonces, nadie volvió a intentar sacar nada. Las cámaras y grabadoras fallaban con frecuencia. Las baterías se descargaban rápido. Los audios salían distorsionados. Las fotografías captaban figuras que no estaban ahí, o no captaban nada, como si la isla decidiera qué mostrar. El hombre comenzó a hablar de despedidas, no de muerte, de cambio. Decía que la isla pronto estaría completa,
que las muñecas ya casi habían terminado de contar su historia. Nadie entendía a qué se refería, pero el ambiente se sentía distinto, más quieto, más atento, como si algo estuviera esperando. Las visitas se hicieron menos frecuentes, no por prohibición, sino porque el impulso de ir disminuía. Quienes regresaban decían que la isla ya no llamaba igual, que algo se había acomodado. Aún así, las muñecas seguían mirando, siempre presentes, siempre en silencio, como si aguardaran el momento exacto para dejar de observar. Con los meses, la isla entró en una etapa de quietud extraña. No hubo nuevos rumores ni sucesos llamativos. Eso, para muchos, fue lo más inquietante. El hombre casi no era visto ya. Algunos aseguraban que lo habían visto caminar entre los árboles al amanecer. Otros decían que su choza permanecía cerrada por días. Nadie se atrevía a comprobarlo. Las muñecas parecían más numerosas, no porque hubieran llegado más, sino porque ocupaban mejor el espacio. Colgaban a distintas alturas. Algunas casi tocaban el agua, otras parecían observar desde arriba. El viento las movía con lentitud, como si siguieran un ritmo propio. Los sonidos nocturnos cambiaron. Ya no eran roces ni golpes suaves. Era un silencio profundo, interrumpido solo por el agua. Un silencio que no se sentía vacío, se sentía lleno de expectativa. Los Emerous comentaban que remar cerca de la isla les producía cansancio repentino, no físico. Un cansancio emocional difícil de explicar, como si algo los observara demasiado tiempo. Algunos comenzaron a evitar ese canal. Preferían rodear aunque tomara más tiempo. Una tarde, un visitante notó que varias muñecas parecían mirar hacia un mismo punto, un lugar específico entre los árboles. No había nada visible ahí. El hombre, al ser preguntado, respondió que era el centro. No explicó más. Dijo que no todo necesita ser entendido. Esa noche, una ligera neblina cubrió los canales. No era común en esa época. Desde la distancia, la isla apenas se distinguía. Solo se veían las siluetas suspendidas. Algunos juraron que parecían más juntas, como si se hubieran acercado. Al amanecer, la neblina desapareció. La isla estaba igual, o eso parecía. Quienes la visitaron notaron que algunas muñecas habían cambiado de lugar, no muchas, las suficientes para notarse. El hombre no dio explicaciones, solo dijo que había sido una noche larga. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer muñecas más pequeñas, no nuevas, antiguas, deterioradas por el tiempo, como si hubieran estado ocultas y ahora emergieran. Nadie sabía de dónde provenían. El hombre afirmó que siempre habían estado ahí, solo que ahora podían verse. Las personas que permanecían demasiado tiempo en la isla sentían mareo, no desorientación, solo una sensación de desconexión, como si el ruido del mundo exterior quedara lejos. Al marcharse, tardaban horas en recuperar la normalidad. Algunos decían que soñaban con la isla durante días, sin imágenes claras, solo la sensación de ser observados. Una noche, varios vecinos escucharon el sonido de campanas lejanas. No venían de una iglesia, venían del agua. Al día siguiente, nadie quiso acercarse. El hombre no apareció, su choza estaba intacta, no había señales de abandono, solo una calma absoluta. Las muñecas seguían allí, en silencio, como si esperaran algo que ya estaba muy cerca. Con el paso de los días, la ausencia del hombre dejó de sentirse como una inquietud y comenzó a percibirse como una transición. Nadie lo vio marcharse, simplemente, ya no volvió a aparecer. La isla no mostró señales de abandono, todo estaba en su lugar. Las muñecas seguían colgadas, observando el canal con la misma quietud. La choza permanecía cerrada, pero no vacía. Se sentía habitada de otra forma. Los Emerous dijeron que el ambiente había cambiado. No era más pesado, era más sereno, como si algo hubiera terminado de acomodarse. Algunos afirmaron escuchar pasos suaves al amanecer. No se veía a nadie, pero el sonido estaba ahí, breve, discreto. Las visitas continuaron, aunque con menos frecuencia. Quienes llegaban hablaban en voz baja sin ponerse de acuerdo, no por miedo, sino por respeto. La isla ya no parecía pedir atención, simplemente existía. Las muñecas, con el paso del tiempo, dejaron de causar sobresalto. Seguían siendo inquietantes, pero de una forma distinta, como fotografías antiguas que miran desde otra época. Algunas estaban casi cubiertas por la vegetación, otras apenas se sostenían. Nadie intentó moverlas. Se entendía que ese no era su lugar. Los visitantes decían sentir una calma extraña al marcharse, no alivio, calma, como si algo que no sabían que cargaban hubiera sido reconocido. Los sonidos nocturnos se hicieron cada vez más escasos.
Ya no había roces ni murmullos. Solo el agua, los insectos y el viento. Un silencio normal. El tipo de silencio que permite dormir. Con los años, la isla se convirtió en un sitio de memoria, no de temor. Los guías contaban la historia sin exageraciones, sin adornos. Solo como ocurrió, la gente escuchaba y asentía. Algunos dejaban muñecas pequeñas, otros no dejaban nada. Ambas cosas parecían aceptables. La isla no exigía, solo observaba. Las muñecas más antiguas parecían perder expresión, no porque cambiaran, sino porque el tiempo las volvía parte del paisaje. Ya no destacaban, pertenecían. Un anciano dijo una vez que la isla había cumplido su función, que guardó lo que debía guardar, que cuidó lo que nadie más quiso mirar, y que ahora descansaba. Nadie lo contradijo, porque al estar ahí, se sentía así. No había prisa, no había tensión, solo la certeza de que el lugar recordaba, y que recordar, a veces, es suficiente. La isla de las muñecas permaneció, suspendida entre el agua y los árboles, entre el pasado y el presente, sin hablar, sin moverse, solo siendo testigo silencioso de todo lo que alguna vez necesitó ser visto. Y mientras las muñecas sigan colgando, quietas bajo el cielo de Xochimilco, la isla seguirá ahí, no como advertencia, no como amenaza, sino como un recuerdo que se niega a desaparecer. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.